En la clase pasada estábamos hablando de lo que corresponde a la Revolución de Octubre, del 20 de octubre de 1944. La mayoría la resume, ¿verdad?, en la Revolución del 44 como tal. Acá en este caso podemos observar, por ejemplo, ¿verdad?, cómo los estudiantes, los profesionales y toda la población se levantó, ¿verdad?, para cambiar esa situación de la cual venían desarrollando a través de Jorge Ubico. Yo les había mencionado a ustedes que, por ejemplo, en algún momento, ¿verdad? Algunas situaciones, algunas dictaduras, pues vinieron a favorecer a cierto grado de la población, no solamente del poder económico, sino en algún momento también entender que algunas medidas fueron utilizadas en beneficio de la misma población. Recordemos que nunca vamos a estar en un momento estable, llamémoslo así, de forma social, porque no podemos agradar a todos los grupos, o estamos bien con uno o estamos bien con otro. Entonces ese desequilibrio, ¿verdad? Siempre va a ser pronunciado. Entonces acá podemos observar estas actividades de cómo nosotros este, venimos observando ese devenir de la sociedad guatemalteca y con los problemas que en su momento, ¿verdad?, se presentan como toda sociedad. Acá también hablábamos acerca, ¿verdad?, de esos 100 días que estuvo al mando, ¿verdad?, Federico Ponce Baires, y que en su momento también, ¿verdad?, fue derrocado y que por lo mismo fue que se da esta revolución. Después encontramos que según la historia se presentan algunos elementos indispensables como fue la construcción, ¿verdad?, del hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala como tal, la instauración de lo que fue el seguro social para los trabajadores del Estado y de lo que era el sector privado. Tenemos también la promulgación del Código de Trabajo, la creación del Ministerio de Trabajo como un ministerio ya establecido. Tenemos también, ¿verdad?, el decreto 900 de la ley de la reforma agraria. Con ello, entonces, nosotros vimos en su momento cómo en esta fecha se marca muchos elementos de la historia, de los cuales, pues hoy en día nosotros todavía seguimos manteniendo y en función, llamémoslo así, ¿verdad? Porque sigue todavía el Ministerio de Trabajo, sigue el ICS, continúa, ¿verdad? Lo que es el Código de Trabajo, aunque ha tenido algunas reformas, pero más sin embargo, ¿verdad? Siempre se mantiene esa ley o ese estatuto para poder desarrollar estas actividades que favorecen al trabajador como tal. Tenemos también la ley de la reforma agraria, que es el decreto 900, fue hecha para mejorar las condiciones de vida de la población campesina, para lo cual se repartiría, ¿verdad?, las tierras en usufructo, es decir, en préstamo, para que las trabajaran de manera permanente. Esto con el fin, mire, el trasfondo de ello era que igual, ¿verdad?, siguieran trabajándolas. Si bien es cierto, era un préstamo, pero no iba a ser una posesión, ¿verdad? No iba a ser una pertenencia, sino solamente las podían trabajar. Pero de igual forma, ¿verdad? Venimos otra vez arrastrando esa situación en donde había que dar, ¿verdad?, parte de esa cosecha, de esa siembra, como usted quiera llamarle, a la persona, ¿verdad? Que en un momento determinado había cedido, no donado, había cedido esas tierras. Se creó también el Banco Nacional Agrario para dar créditos con lo que es a las personas, ¿verdad?, con bajos intereses, especialmente a los campesinos. Por eso es de que el Banco Nacional Agrario, ¿verdad?, porque tenía que ver con todo esto de la producción de la tierra, la compra de semillas, fertilizantes, el pago del transporte para sacar los productos al mercado, ¿verdad? Todo lo que en un momento favoreciera a la producción, desde la semilla hasta la cosecha, ¿verdad? Y la comercialización de la misma. En este caso se dieron, dice, cursillos para aprender a mejorar la producción y se realizó la primera campaña de alfabetización rural. Esta campaña de alfabetización rural, pues también, ¿verdad? No es del todo encaminada a una educación formal, sino a que la persona pudiera aprender a leer y a escribir, con el fin
de que estos cursos, ¿verdad?, establecieran, por ejemplo, la situación de poder favorecer a la población en el sentido de que si iba, por ejemplo, a utilizar, no sé, un fertilizante, una semilla, un químico, eh, los días los tuviera que llevar en conteo, ¿verdad? Pues la persona definitivamente supiera cómo desarrollarlo. Entonces acá, ¿verdad? Se empieza a generar este aspecto de la alfabetización, en donde lo básico era, ¿verdad? Aprender a leer y a escribir como tal. Las tierras se repartieron, eran las de los ricos terratenientes que se tenían, ¿verdad? Sin cultivar. Al final de cuentas, pues solamente era un espacio libre que se tenía, por lo que se los obligó a venderlas y se le pagaron al precio, ¿verdad? Que las habían comprado. Recuerden que ellos, al final de cuentas, pues nunca compraron esos terrenos, sino también fueron expropiados. Entonces acá se forma, pues una leve, ¿verdad? Ayuda a la población indígena. Además, la revolución tomó otras medidas importantes, dentro de las cuales podremos establecer, ¿verdad?, la construcción de una red de carreteras, pues empieza, ¿verdad?, ya a generar el transporte de una forma distinta, ya no en terracería como antiguamente se conocía, ¿verdad? Donde destaca la carretera actual al Atlántico hasta Puerto Barrios, para hacerle frente al alto costo del transporte del ferrocarril. Ya solamente se tenía, ¿verdad?, como elemento fundamental lo que era la vía férrea, pues ahora ya se construye una nueva carretera y esa carretera es inmensa, ¿verdad? Entonces acá ya se hace más accesible por este automóvil, ¿verdad?, a estos lugares. Segundo, la construcción del puerto de Santo Tomás de Castilla, para también competir en los servicios de Puerto Barrios, que estaba bajo el control de una campaña estadounidense. Nuevamente, ¿verdad? Acá vuelvo a repetirles lo que les mencionaba al inicio. Vamos a encontrar en algún momento que hubieron cuestiones que sí favorecieron a un sector y otras, ¿verdad?, que vinieron a entorpecer otros aspectos, de los cuales nosotros tenemos que ir, ¿verdad?, buscando ese equilibrio de cómo se visualizó en su momento estos aspectos para favorecer a la población. Tenemos entonces la construcción de la hidroeléctrica de Jurún Marinalá para llevar la electricidad a bajo costo a toda la población. Hasta en estos momentos la electricidad era controlada por las empresas norteamericanas. Y se recuerdan que antes de que se diera esta revolución, habíamos hablado, ¿verdad?, de que se había dejado el ingreso a las empresas norteamericanas para que en su momento, ¿verdad?, vinieran a explotarlas. Entre los terratenientes nacionales surgieron descontento, pues nunca les había controlado la cantidad ni estado de los terrenos que tenían a su cargo. Y aunque el gobierno revolucionario les pagó, ¿verdad? En este caso, pues para ellos no era era el costo de la tierra, sino lo que producía como tal la tierra. Lo hizo en base al precio declarado de los mismos, generalmente la declaraban por debajo de su valor para no pagar impuestos. Y hasta hoy en día, ¿verdad? Muchas de esas situaciones se siguen manteniendo. La producción agrícola aumentó, pues los terratenientes se apresuraron a cultivar aquellas tierras. eh, Tenían, ¿verdad? Que en este caso las tenían ociosas para que no les fueran expropiadas. Se supone que en su momento, si no eran útiles, ¿verdad? Para ellos tenían que entregarlas. La gran mayoría rechazó la medida de expropiación, acusando al gobierno de tomar medidas comunistas. Y no era tanto comunistas, ¿verdad? Sino buscaba un equilibrio dentro de la sociedad. Como se estaba perjudicando, ¿verdad?, al poder en turno, pues nunca les gustó ni fueron favorecidos como tal. Entonces se estableció que son comunistas y enemigos de Dios, porque recuerden que otro elemento, ¿verdad?, perjudicado fue en su momento la iglesia. Ellos también recibieron esa expropiación, les quitaron esas tierras, esas propiedades. El día de ayer mencionaba, ¿verdad?, cómo se utilizan todavía algunas de estas propiedades. Les decía, por ejemplo, en lo que es Ciudad de Guatemala,
En su mayoría de los conventos, pues hoy en día son hospedajes. Otro sector que se opuso a estas medidas revolucionarias fue la Iglesia Católica, que al igual que los terratenientes lanzó una campaña en el campo contra el comunismo, diciéndole a los campesinos que el sistema comunista obligaba a compartir todo, hasta las esposas e hijas, y además no creían en Dios. Después de que implantaron una situación, ¿verdad?, idealista, cuando vinieron acompañados de los españoles, siguieron sometiendo a esta población, los engañan nuevamente, ¿verdad? Estableciendo muchas situaciones que eran irreales, ya que definitivamente no iban a compartir ni a las esposas ni a las hijas, y definitivamente era una situación fuera de Dios establecida. Aún así, los campesinos, de manera organizada, presentaron, dice, gran cantidad de solicitudes de tierra y se sumaron a las organizaciones campesinas que estaban creadas, como los comités agrarios locales. Fueron más de 25,000 familias las beneficiadas por esta ley. El beneficio, volvemos otra vez, ¿verdad? ¿Quiénes fueron esas familias? Definitivamente, otra vez, aquel estatus que estaba en el término medio. Jamás llegaron a la población más pobre, o la que estaba en este caso vulnerada. El gobierno de los Estados Unidos salió en defensa a los intereses de las grandes compañías norteamericanas que sacaban las riquezas, ¿verdad? Lo que yo les decía, no era el costo de la tierra, sino lo que la tierra producía en este país. El teléfono, aquí está en inglés, ¿verdad? El teléfono y el telégrafo de la Unit Fruit Company, y empezaron a decir que era peligroso que el gobierno revolucionario tomara medidas comunistas que afectaran la estabilidad política de la región centroamericana y, por supuesto, la estadounidense. Aquí definitivamente, ¿verdad? Pues eso se ha visto durante todo el proceso político, durante todos los turnos de lo que es el gobierno. Hoy en día todavía vivimos en muchas situaciones. Por ejemplo, ¿verdad? Los rumores que se dieron con respecto a la pandemia. Se dijo en su momento que la vacuna, pues, era una situación contraria, que era innecesaria, que, por ejemplo, ¿verdad?, iba a matar a las personas. Vean cómo los líderes religiosos en la ignorancia, ¿verdad?, establecieron, y dijeron que era el sello de la bestia y que iba en contra de la voluntad de Dios y cuestiones como esas. Si uno ve, burdo, el aspecto, ¿verdad?, que antiguamente se desarrollaba, pues igualmente se ve hoy en día, como es que algunas personas todavía tienen algunos pensamientos, ¿verdad?, erróneos, o la poca educación que se pueda tener. Si eso existía antes, por muchos factores, todavía hoy en día se maneja, ¿verdad?, esta situación pública, en donde algunos grupos, algunos sectores, según su conveniencia, ¿verdad?, establecen situaciones irreales. Y ya mencionaba, ¿verdad? Y decían, no, no se vacunen, no lo hagan, ¿verdad? ¿Cuántas personas pudieron prevenir, más no decir, ¿verdad?, que no se van a enfermar esta enfermedad y no morir, pero como no tenían acceso, ¿verdad? O no tuvieron la información necesaria, pues muchos no se vacunaron. Acá entonces volvemos y retomamos en nuestra lectura, y dice: los grandes terratenientes, el gobierno de los Estados Unidos trataron de aislar al gobierno revolucionario, acusándolo intencionalmente, ¿verdad? Hasta 1954, del 44 al 54. Lanzan la invasión mercenaria, ¿verdad? Pagada por el Departamento de los Estados Unidos, organizada por la Central de Inteligencia Americana. Vean cómo, ¿verdad? Lo que nosotros como conocemos como sus siglas, ¿verdad? La CIA. El director entonces era Fortes Dul, hermano del dueño de la empresa norteamericana que estaba, ¿verdad?, asentada aquí, que era la United Fruit Company. En este caso, Allen Dulles, y encabezada por el militar traidor a su país, lo que fue Carlos Castillo Armas.
del llamado, digamos, Movimiento de Liberación Nacional. Y entonces aquí, ¿verdad? Se vuelve esa guerra de la cual nosotros no hemos podido, ¿verdad? Salir. Y si ustedes se dan cuenta cómo esta situación de la pugna de poderes, de cómo todos quieren tener, ¿verdad?, una parte dentro del mismo y aprovecharse de las tierras, de la riqueza, etcétera, vienen y hacen, ¿verdad?, creer a las personas en cuestiones erróneas. Y aquí cabe destacar que ya empiezan las campañas y los procesos, por ejemplo, de elección, que usted está en una edad, ¿verdad?, de formación en que debe tener una conciencia plena de cómo establecer un voto, cómo usted va a emitir su sufragio en la elección, ¿verdad?, de un personaje establecido, no solamente porque sea bueno en su campaña, no solamente porque sea bueno, ¿verdad? Regalando láminas, electrodomésticos, regalando dinero, etcétera, o prometiendo, ¿verdad? Cargos. eh, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos que han sido engañosos durante muchos años y que el que está, ¿verdad?, en el poder solo disimula porque vean cómo hasta la imagen refleja, ¿verdad? Eh, el daño que vino a generar en la población guatemalteca después de haber sido sometido por cuántos años a esclavitud a las personas indígenas, ¿verdad? Herederos de los mayas a través de la invasión española, surge nuevamente, ¿verdad? Esa represión a través de lo que era los Estados Unidos. ¿Y quién lo permitió definitivamente, verdad? El que estaba el poder en turno como tal. De ello, entonces, podemos observar, desde este inicio hubo resistencia a los invasores, principalmente a la Policía Nacional Civil, que permaneció fiel al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Hasta aquí vamos a ir observando, ¿verdad? Los grupos que se fueron ya conformando de una forma más puntual en cómo esa división, ¿verdad? Se generó. Dice, pero el Ejército Nacional llenó de vergüenza a la nación al permitir que estas fuerzas invasoras penetraran al país y ocuparan estos sitios, apoyados por una potencia extranjera. Y es que acá, ¿verdad? Al inicio, pues ya en otros documentos, ustedes más adelante, porque comprende y compete la historia de Guatemala, pues tendrán que hacer ustedes uso, ¿verdad? De leer cómo, por ejemplo, en algún momento se capacitaron el ejército de las estrategias más viles, hostiles que se pudieran tener, ¿verdad? Y que en este caso, pues lo que hicieron era que querían reprimir a toda la población. Entonces acá dice, el ejército se mantuvo en una vergonzosa pasividad, es decir, dejaron que los extranjeros vinieran e hicieran con la población, sin cumplir con su principal función, que era defender al país de ataques externos. La Revolución de Octubre fue derrotada el 27 de junio de 1954, iniciándose para nuestro país una etapa de retroceso en el proceso democrático. Lo que se había avanzado nuevamente se vuelve a estancar, se vuelve a quedar ahí, ¿verdad? Es destacar que estos grupos definitivamente cadentes de la escuela de la Politécnica organizaron un alzamiento para rechazar a las tropas invasoras, que se presentó el 2 de agosto, pero fueron neutralizadas por la acción de la Iglesia Católica y el cardenal traidor, ¿verdad?, a su pueblo, Manuel Rosell y Arellano, que en nombre de Dios les ordenó entregar el nuevo control de la capital a las tropas invasoras. En su momento, entonces, otro sometimiento. Ya no hablamos del sometimiento de los españoles, de los criollos, ¿verdad? De los peninsulares. Ahora estamos hablando, ¿verdad? En este caso, de lo que fueron eh, el aspecto de un nuevo gobierno establecido por
los Estados Unidos como tal. Las medidas populares fueron echadas atrás, como la Constitución decretada durante la Revolución. Se devolvieron las tierras expropiadas otra vez a sus antiguos dueños y aquí ya no hubo una devolución, ¿verdad?, del pago. Se persiguió despiadadamente a los líderes campesinos, a los sindicales, a los funcionarios de gobiernos revolucionarios, a artistas, y aquí es donde empieza una persecución horrible. Porque en este caso, vean de por qué nosotros hemos escuchado mucho, por ejemplo, de los mártires, hemos escuchado mucho de personas desaparecidas en aquel entonces, hemos escuchado de muchas personas que fueron torturadas y que vivieron cuestiones horribles, ¿verdad? Entonces aquí dice, fueron funcionarios de este gobierno revolucionario, artistas, universitarios, líderes comunitarios, descabezando a las organizaciones sociales y políticas. Fue prohibido el Partido Guatemalteco del Trabajo, en sus siglas PGT, cercano al gobierno de Jacobo Arbenz. Se empezó, dice, una fuerte represión y aún hoy no ha podido conocerse, dice, en detalle el nombre y número de las víctimas. Con todo esto que nosotros hablamos, podemos ya imaginar, ¿verdad? Lo que se presentó en un momento, ¿verdad? En el futuro, de lo cual también vuelvo a recalcar. En algún momento, ¿verdad? Ustedes investiguen cómo se desarrolló más a fondo todas estas actividades, ya que fue una mm, masacre de personas y muchos desaparecidos. Ustedes tal vez en algún momento han visto que se conmemora, por ejemplo, eh, fechas importantes en donde las personas, ¿verdad? Todavía reclaman, ¿verdad? A esas personas, a esas víctimas. Y en este caso, dice, para tener una idea, los invasores manejaban una lista de 70.000 personas acusadas de ser comunistas y que debían ser eliminadas cuando tomaran el poder. Eh, Viene y resalto este aspecto cuando ustedes tengan la oportunidad de visitar, por ejemplo, la universidad estatal, es decir, la universidad nacional, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Hay muchos murales dedicados a estas víctimas que lo que hicieron, ¿verdad? Fue buscar un equilibrio en la sociedad, buscar, ¿verdad? Que pues esto cambiara y erradicara, ¿verdad? De estos poderes que habían saqueado a nuestro país. Tenemos entonces la intervención de Norteamérica, interrumpió los cambios que iban marchando de un proceso muy lento, pero que ya se entablaba, ¿verdad? Algún proceso de avance. Y cerró todo camino político para buscarle solución a estos problemas nacionales. Cuando decimos cerró, recordemos que cuando nosotros vamos a ser dependientes de algún estado, de alguna persona, y si nos dice absolutamente no, y dejamos de hacer, ¿verdad? En este caso, usted sabe muy bien que dentro de casa tenemos una autoridad, y si ya sea papá, mamá o la autoridad establecida nos indica a nosotros que no podemos hacer, simplemente no hacemos. Así es lo mismo que se desarrolló en su momento con el gobierno. El Estado guatemalteco dice con el pretexto de su lucha contra el comunismo, inicia acciones para frenar cualquier posibilidad de organización comunitaria. La libre expresión, la participación política, la justicia, el respeto a los derechos humanos, en este caso se ensañó, ¿verdad?, en su represión y persecución contra las comunidades indígenas, los maestros y líderes agrarios, revolucionarios. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar entonces con ellos? Porque recuerde que si había un líder comunitario, tenía que ser muerto, definitivamente, porque no podía
que éste llevara y siguiera pronunciando, promulgando la verdad y hacerle ver a las personas, ¿verdad? Que lo que ellos hacían como revolución, pues era bueno. Los maestros. Recordemos que entre menos sepan ustedes como estudiantes es favorecedor para el pueblo, para el poder gobernante, porque entre menos sabe usted, entre menos se prepara usted, su ignorancia crece. Y entonces usted no sabe cómo tomar una decisión, usted no tiene la visualización, ¿verdad? Del pasado, del presente, mucho menos de su futuro. Y si a usted le dicen, mire, todo está muy bien, usted va a decir, ah, muy bien, ¿verdad? Yo estoy bien entonces. ¿Y quiénes generan ese aspecto, por ejemplo, crítico? Pues los docentes. Los docentes vamos y conformamos, ¿verdad? A que al despertar de su pensamiento, de sus intereses, de su ideología, de establecerle, ¿verdad? En muchas ocasiones le he dicho, usted no piense que va a ser trabajador, usted piense que va a ser dueño. Es que ese es el interés de nosotros para poder avanzar. Usted no piense, ¿verdad?, en qué va a conseguir antes de, sino cómo va a desarrollar eso. Entonces, otro de los perseguidos, ¿verdad? Fueron los maestros. También los líderes agristas, dice, es decir, las personas, ¿verdad? Que ya tenían un cambio agrario para poder desarrollar. Como se les quitaron las tierras, definitivamente frenaron toda posibilidad de avance. Esta situación llevó a las comunidades indígenas a continuar y profundizar el camino de la resistencia maya acumulada. Después de, les decía, imagínense, desde 1524 y que fue un poco antes, porque ya habíamos visto, ¿verdad?, que fue desde 1509, esa represión que se ha tenido, ¿verdad?, sobre la población maya, pues no ha podido ser liberada, siempre se ha minimizado, siempre se le ha relegado, siempre se le tiene, ¿verdad?, como un sector no apto para el desarrollo. Todavía en nuestra actualidad es ilógico poder observar muchas situaciones, ¿verdad? No sé si les he dicho siempre que tomen en cuenta algunos aspectos en noticias, no para que usted viva estresado y frustrado de todo lo que pasa, sino para que usted se entere y pueda comprender, sea una persona analítica y crítica de lo que acontece, ¿verdad? Ahora es un poco chistoso, ¿verdad? Establecer que en su momento se le dio entrada a los Estados Unidos en diversas épocas y ahora se le cierra, ¿verdad? Las puertas. En algún momento, hace como un par de meses, me parece que el presidente en turno decía, ¿verdad? Que por ejemplo, una empresa que es muy importante para el país, que en sus siglas es USAID, ofrece, miren, empleos a muchas personas y establece muchos campos. ¿Qué hay de trasfondo? Pues ustedes saben, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar que no hay nadie que vaya a dar algo a cambio sin un beneficio, pero recordemos que el beneficio mayoritario, aparte de ofrecer algunos proyectos de desarrollo para nuestro país, es la fuente de trabajo que genera esta empresa para muchos grupos sociales de diferentes áreas, porque esta empresa pues tiene muchas sedes, ¿verdad? En varios lugares. Entonces, imagínense, el cuerpo de personal que establece esta empresa es indispensable para nuestro país, si no todavía nos va a generar más pobreza, ¿verdad? El que muchas personas se queden sin empleo. Entonces, lo menciono porque esta resistencia de la malla acumulada lo presentaba en este caso el presidente y decía, ¿verdad?, que esta empresa USAID lo que hacía era promover el indigenismo, ¿verdad? Y que ayudaba, que estaba promoviendo a que las personas quedaran en ese retardo social. Y no es eso, ¿verdad? Sino lo que hace es lógicamente promover la cultura que se estableció según nuestras raíces. Porque les decía, el territorio netamente, ¿verdad? Maya, mesoamericano, y que por lo tanto esa raíz no la va a poder cambiar absolutamente nadie. Entonces, en cada momento de la historia, la explotación y la opresión colonial, cuando tuvimos que fingir, ¿verdad?, la aceptación de la cruz católica de los invasores españoles, y les decía definitivamente esa aceptación, porque hicieron creer, ¿verdad?, que los mayas
eran personas caníbales, eran personas, sin alma, que no creían, ¿verdad?, en Dios y que eran personas malas. Todavía algunos, ¿verdad?, catalogan, ¿verdad?, de hechicería, de brujería, algunas ceremonias mayas, que lejos de observar, ¿verdad?, les decía aspectos negativos, pues tenemos que respetar esa espiritualidad maya que se presenta como tal. Dice, hubo que aguantar los repartimientos y las encomiendas. Y cuando se recuerdan que les hablé yo de los repartimientos era porque se habían, ¿verdad?, dividido a los esclavos. Ah, bueno, tal grupo va a ir a trabajar a tal finca, ¿verdad? Y las encomiendas definitivamente, ¿verdad? Todos aquellos acontecimientos, aquellas decisiones que favorecieron a este grupo social. Se preservó la vida y la esperanza cuando se impusieron en un momento determinado las mayordomías españolas en las que se forman, ¿verdad?, las cofradías. Las comunidades mayas practicaron y las convirtieron en una estructura que guardó durante un largo tiempo. En este caso, ellos la tomaron como una tradición, como el pensamiento y la sabiduría ancestral. Una cofradía está conformado, ¿verdad?, por grupos de personas de edad avanzada que van a compartir todo lo que comprenda, ¿verdad? Un conocimiento antiguo, pero como tiene que estar bajo el sometimiento, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, por eso es que usted hoy en día ha escuchado, ¿verdad?, la cofradía de no sé qué santo, de que no sé qué, representación, ¿verdad? Entonces, de la Iglesia Católica. Entonces, se conformó como que una combinación para disimular, ¿verdad?, algunos aspectos. Esto es parte de lo que se dio en la revolución y después de la revolución del 44. Datos muy indispensables para poder comprender por qué nosotros hoy en día, ¿verdad?, vivimos ciertos acontecimientos. Me voy a quedar hasta aquí. Ya estamos tomando noción, ¿verdad? O idea, en este caso, de cómo surge la guerrilla, cómo surgen los enfrentamientos, cómo se da este conflicto armado interno por la necesidad, ¿verdad?, de seguir luchando en contra de un poder oligárquico, luchar contra un poder, ¿verdad?, establecido, un poder dictador, ¿verdad?, que solamente quería tener a toda la población bajo un sometimiento de poder enriquecer a este poder como tal. Ustedes me indican si hay alguna duda, algún comentario que quieren agregar, por favor. De mi parte no, señor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, les deseo una feliz mañana. Vamos a tener en este caso el cambio de periodo y nos escuchamos más tarde, por favor. Feliz día para todos. Gracias, señor, igualmente. Gracias.